Son ya las 4 de la tarde con 9 minutos y vamos inmediatamente a contactar a nuestro primer invitado con un tema muy relevante que tiene que ver con la conservación del huemul, porque recientemente se hizo una actividad muy interesante de remoción de cercos. Esto fue en el Parque Nacional Cerro Castillo, en el sector Las Horquetas, en Aysén. Así es que le damos la bienvenida al director de Rewilding de Tompkins Conservation Chile, Cristian Saucedo. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación y el espacio para compartir un poco los trabajos que se vienen haciendo en pro del huemul y su hábitat. Justamente a través de una nota que ustedes nos enviaron nos enterábamos de esta interesante actividad que además en el contexto del Día Internacional del Voluntariado o del Voluntario, impulsaron esta interesante actividad donde participaron justamente 14 voluntarios en una actividad además conjunta o donde también participó CONAF, con Agricultura y el Instituto de la Juventud, ¿no? Exacto, bueno, es súper importante en el fondo que estas iniciativas de conservación en el fondo involucremos a distintos estamentos de la sociedad, es decir, que por una parte esté representado el sector público, las ONG y en este caso los jóvenes como parte de una sociedad proactiva en estos esfuerzos que hoy día tienen que ver con lo que nosotros impulsamos. Hablamos de la renaturalización, del reasilvestramiento de los espacios, en este caso representado por el cambio en el uso de la tierra de ciertos espacios, es decir, lugares que antes eran de ocupación y de actividad ganadera y que son sectores de invernada y muy importantes para el huemul, hoy día pasan a ser sitios que quedan disponibles para el huemul. En este caso, la Fundación compró una propiedad que es un área de invernada muy importante para los huemules que viven en el Parque Nacional Cerro Castillo, y una parte importante de esa población inverna en este sector. Así es, y bueno, además el nombre de la actividad que desarrollaron se llamaba Remoción de Cercos, la Juventud Rescatando los Huemules de Cerro Castillo. Y quiero detenerme en el tema de rescatando los huemules, en tanto, digamos, una especie que es bastante escasa a nivel mundial y donde justamente en Chile, justamente en la Patagonia, se encuentran estos animales. Sí, eso es muy importante resaltar. El huemul es una especie en peligro de extinción en Chile, en Argentina, tiene una distribución bastante restringida y la Patagonia es por hoy, diría yo, el principal refugio. Y hablando de la Patagonia, me refiero a la región sur de los lagos, Aysén y Magallanes. Y ahí en el fondo radica un desafío enorme, que en el fondo cómo se concertan esfuerzos para proteger no solo al huemul, sino que lo que representa el huemul como especie. Es decir, un bosque que tiene huemules es un bosque que reúne ciertas características especiales y junto con el huemul en el fondo estamos conservando el bosque de lenga, estamos conservando un bosque en muy buenas condiciones. Entonces, nuestra propuesta tiene que ver justamente con eso, de involucrar a los jóvenes, involucrar a distintos actores y no hacer que estos temas queden restringidos a llamémoslo, círculos de especialistas, sino que nos parece que para avanzar en la protección a largo plazo del huemul y su hábitat, es muy importante que esto se conviertan en temas transversales y que las personas se sientan partícipes de estos procesos. De allí la importancia también, por supuesto, de la participación de la juventud en esta y otras iniciativas. A propósito, digamos, de los riesgos que corre esta y otras especies, una de las, o la actividad central, digamos, que en este caso se desarrolló, tiene que ver con botar estos cercos para liberar de alguna manera este hábitat y no perjudicar, digamos, el libre tránsito del huemul. Pero también hay otras amenazas asociadas a la pérdida de esta especie, ¿no? Sí, bueno, los factores de amenaza que han llevado al huemul a su estado de en peligro
son diversas y han actuado con distinta importancia según el tiempo, digamos la época, y según el lugar. Es decir, no hay un factor que ha sido común a todo. Y además han producido combinaciones entre estos factores. El primero y el más obvio, digamos, es aquel relacionado a la pérdida o modificación del hábitat. Los huemules, si bien hace 100 años atrás habitaban áreas bajas, hoy día en muchos casos se han visto forzadas por una serie de actividades humanas, la ganadería, el desarrollo de caminos, se han visto presionados a buscar refugio en lugares de la cordillera, ¿ya? Entonces, la intervención del hábitat es un factor bastante común. Otro muy relevante es el tema de los perros. Perros sin supervisión, perros asilvestrados, también constituyen una tremenda amenaza, especialmente para aquellos grupos de huemules que están aledaños a lugares ocupados por el hombre, a centros urbanos poblados, donde en el fondo se forman verdaderas jaurías de perros que causan impactos enormes sobre las poblaciones de huemul, sobre la reproducción del huemul. Tienen un impacto muy grande. La caza directa también, aunque uno creería que no es un factor que también ha incidido e incide hoy en algunas poblaciones. Especies exóticas como el ciervo rojo, el jabalí, son especies que desplazan al huemul y en muchos casos además lo atacan. Hay un desplazamiento, hablamos nosotros, en el espacio, y así en el fondo la pérdida de hábitat representada por lo que son los incendios y el ganado, diría yo. En este último tiempo hemos acumulado una evidencia sustancial respecto al enorme impacto que tiene el ganado, no solo por el hecho de que el ganado esté en un determinado lugar, sino que como fuente de la transmisión de agentes infecciosos al huemul. En este caso, el huemul, hemos sumado un montón de evidencia entre los distintos grupos de trabajo en Magallanes, en Aysén, de cómo desafortunadamente nuestros huemules están infectados con varios agentes del ganado, y en el caso acá de Cerro Castillo tenemos una situación bastante compleja desde hace ya varios años, que es una enfermedad que produce abscesos, verdaderos protuberancias llenas de pus, y en muchos casos estos huemules terminan en forma crónica después de harto tiempo de cursar con esta enfermedad, muy debilitados, flacos, y terminan muriendo. Ese es desafortunadamente parte de este escenario que nos hemos visto enfrentados. Hay antecedentes que lesiones similares se han visto en el Paine, no se han confirmado, no se han podido aislar esta bacteria, pero es algo que hoy día se está monitoreando. Entonces, en este sentido, el ganado es una fuente potencial de transmisión de agentes al huemul, y requerimos, por lo tanto, no solo preocuparnos del huemul, sino que también de aquel ganado que está cerca de poblaciones de huemules que conocemos o poblaciones de huemules que están dentro de nuestros parques nacionales. Ahí también surge un último tema, que es aquel relacionado a la presencia de ganado dentro de nuestros parques nacionales, lo cual eso tiene un impacto no solo en el huemul, sino que en el bosque, en la regeneración de distintas especies, y afecta además a otras especies nativas. Cristian, ¿hay alguna aproximación respecto de cuál es el número de la población de huemules? Sí, hay. Su condición de en peligro hace que las estimaciones que manejamos son de alrededor de 1.500 animales en total. Estamos hablando de una distribución en Chile y en Argentina, digamos la porción sur de Argentina, y Chile reuniría algo así como el 70% de esta población, dado que en Chile habría como más hábitat apto que en el lado argentino siempre muy asociado a la vertiente de la cordillera, y esas son más o menos las estimaciones. Ahora, es una pregunta bastante recurrente y difícil de contestar, porque primero estamos hablando de un territorio muy amplio, pensemos en la Patagonia en toda su extensión, por lo tanto no es fácil manejar estimaciones precisas, y además ellos viven en grupos poblacionales pequeños, entonces también es un desafío enorme
para todos los que trabajamos con la conservación del huemul, poder generar datos absolutos, pero en el fondo hablamos de estas estimaciones que son los números en base a los cuales venimos trabajando en estos últimos 15 a 20 años. Oye, tú me dices aproximadamente 1.500 huemules entre Chile y Argentina, 70% un poco más en Chile, y en otros lugares del mundo, ¿existen huemules? No, el huemul es endémico, es decir, solo está acá en Chile y en el sur de Argentina. Hablemos que el huemul es de esta especie restringida a la Patagonia hoy día prácticamente. Existe solo un núcleo norte en la zona de los nevados de Chillán, y de ahí más o menos nos saltamos a lo largo de la cordillera. Están los huemules de Huilo Huilo, que han sido reintroducidos, es decir, en la zona de los lagos. Ahí se perdió el huemul, se extinguió, y hay una iniciativa que se desarrolló y ha permitido que reintroducir a los huemules, es decir, que vuelvan a la cordillera. Son todavía pocos ejemplares en el medio silvestre, pero es una iniciativa que va muy bien encaminada, y de ahí los huemules vuelven a aparecer en la zona de Puelo, Futaleufú y Aysén y Magallanes. Diría yo, en lo que a Chile respecta, son sin ninguna duda los refugios más importantes de las poblaciones, están en estas dos regiones, y ahí en el fondo eso conlleva una responsabilidad enorme, porque lo que les pase a estos huemules o al hábitat de estos huemules va en buena forma a sellar el futuro de una población que antes se distribuía desde el río Cachapoal en la sexta región hacia el sur. O sea, fíjate todo donde se ha extinto la especie, en la sexta, en la séptima, queda un poquito en la octava, no está en la novena, vuelve a aparecer en la décima y de ahí al sur. Entonces es un desafío enorme, y hoy día estos esfuerzos de restablecer los corredores de huemul deben sumar no solo a los actores públicos, sino que a los actores privados, las ONG, la academia, porque la verdad nadie sobra. Es un desafío enorme, y es justamente con ese espíritu que desarrollamos esta actividad junto al Instituto de la Juventud, a la Seremia de Agricultura de Aysén y a CONAF acá en la zona del Parque Nacional Cerro Castillo. ¿Cuáles son los próximos desafíos en el corto plazo que tienen ustedes? Mira, el desafío principal tiene que ver con poder relevar la necesidad de trabajar estos temas de manera transversal. Nosotros creemos en la importancia que a lo largo de los distintos puntos en que está el huemul, enfrentado a amenazas, pero también tenemos áreas protegidas, tenemos terrenos privados asociados, ahí está la oportunidad de generar alianzas estratégicas en pro del huemul, y en el fondo nuestra invitación, nuestra visión es justamente identificar estas áreas, trabajar en forma conjunta y transversalmente, con cooperaciones, con distintos actores, para poder en el fondo realmente tener un impacto inmediato, porque esto es una urgencia. O sea, el huemul es de alguna forma nuestro semáforo y nos va dando indicaciones de cómo van las cosas. Si empezamos a tener evidencia que nuestros huemules están enfermos, que tenemos menos huemules, bueno, eso son luces de alerta, y debemos tomar acciones y coordinar acciones para revertir y frenar esa situación. Excelente, bueno, felicitarles por supuesto por el trabajo que desarrollan, agradecerte esta conversación que además ha sido muy ilustradora, ha sido muy claro en poder explicarnos, ¿cierto?, a nosotros, a todos los que estamos escuchándote, viéndote, en relación a este importante tema. No, feliz de compartir y eso, en el fondo, invitar a todos a que cuidemos no solo el huemul, sino que todo lo que el huemul representa en términos de nuestro patrimonio natural, nuestra especie símbolo, ¿no es cierto?, de nuestro país. Como chilenos tenemos una responsabilidad en ese sentido, como sociedad, nuestras autoridades, y un poco empujar los esfuerzos de conservación en esa dirección. Muy amable, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista.
No, un gusto, que estén muy bien. Igual ustedes, muchas gracias. Conversábamos ahí con Cristian Saucedo, ¿cierto? Director de Rowley de Topkins Conservation Chile. Cristian Saucedo, que nos contaba en relación a esta iniciativa que se desarrolló recientemente en el contexto del Día Internacional del Voluntario, que fue impulsado por esta entidad, pero además contó con la colaboración del Ministerio de Agricultura, con CONAF y también con el Instituto Nacional de la Juventud, donde participaron 14 jóvenes en este caso en la remoción de los cercos del Parque Nacional, digamos en un sector del Parque Nacional de Cerro Castillo, en el sector Las Horquetas. Decíamos, bueno, hoy día es 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que desde el año 48, digamos, se conmemora cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cierto?, suscribe a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, hoy en todo el mundo se conmemora esta fecha, por supuesto, en nuestro país y en nuestra región. Vamos a separarnos un breve instante, ya volvemos con más invitadas en este caso van a ser